Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde te encuentres. Y bueno, en una nueva edición del Mortero 2.0. Y bueno, este programa es un poco consecuencia del anterior. Tuve muy buena acogida, que era el reto del COVID-19, cómo se afrontaba desde la farmacia. Y bueno, recibimos aproximadamente unas 500 y pico preguntas. Y claro, no se pueden contestar todo. Entonces, Javier Sandoval y Marisa Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Tomás. Buenas Gracias tardes, por buenas tardes, invitarnos al Tomás. Mortero. Nada, hombre, esta es vuestra casa del equipo de Click Radio. Bueno, pues van a hacer, hay una parte de preguntas que están recogidas del último programa y también vamos a abrir el número de WhatsApp, os recuerdo, 696 86 52 28, os repito, 696 86 52 28. Y bueno, vamos a ir contestando, no os preocupéis, lo que no nos dé tiempo a contestar, pues luego lo hacemos en privado, o sea que no va a quedar nadie sin respuesta. Lo primero que se me olvidó el otro día, muchos recuerdos y muchísimas gracias a Blanca Benavent, la directora de comunicación del Colegio de Farmacéuticos, por coordinar la entrevista con don Luis González y siempre un placer trabajar con ella. Y luego me gustaría en un par de minutos recordar al último compañero fallecido, a Julio Gutiérrez, un farmacéutico de Madrid, y bueno, la oleada de atracos que estamos sufriendo en la comunidad. Mucho ánimo, mucha fuerza y buena suerte. Y bueno, yo me pongo a vuestra disposición para lo que surja. Bueno, Tomás, como bien has dicho, todas las preguntas que hemos estado recibiendo durante estos días, digamos, completando el programa anterior del Mortero de la semana pasada, y donde se entrevistó al presidente del Colegio de Farmacéutico de Madrid, pues nos han llegado algunas que hemos intentado recopilar haciendo, bueno, un poquito de filtro, porque eran más de 500 y pico, como tú has dicho. Vamos a empezar haciéndote, Marisa también tiene un bloque de preguntas, yo tengo otro y Sí, vamos a ir alternando perfecto. entre los dos, ¿vale? Bueno, la primera que te haríamos y que, bueno, pues todas las que nos han llegado están muy interesados, sobre todo es qué medidas de protección debemos de tomar ante esta Vale, pandemia. vale, yo entiendo bueno, que es un tema que nos preocupa, un tema sanitario que afecta a toda la población, pero bueno, yo quiero sintetizar en una medida muy simple, una medida que todos debemos de llevar a cabo y todos podemos llevar a cabo. Principalmente este virus, como por ejemplo otras bacterias como la tuberculosis, otras que quedan en el aire, en este caso no vuela, no vuela, simplemente se puede proyectar de la saliva de otra persona hacia el que tiene enfrente, ¿no? Entonces, hay dos medidas fundamentales que luego, vamos, que son muy simples, 2 metros de distancia. Preferiblemente puede ser uno y medio, 1 metro, pero si puede ser dos mejor. Y luego, como el virus entra o por los ojos, o por la nariz, o por la boca, pues la forma de llegar, ya os digo que no vuela, simplemente de las manos, de las manos, al tocarnos la cara, al tocarnos esto que estoy haciendo, que no se debe hacer, pues ese es el tema. Entonces, higiene de manos. Para la higiene de manos hay muchos productos que funcionan muy bien y bueno, a mí me gustaría destacar que el canal Farmacia, nuestra distribuidora, validan los productos, validan a los que le venden, para entendernos, y hay geles de manos hidroalcohólicos, por ejemplo, que si queréis os puedo contar un poco las características técnicas que precisan o ese tipo de productos. Y bueno, el tema es que limpian, hidratan y mejoran la calidad de la piel, ¿eh? Vale, lo que pasa que ahí te interrumpiría un momentito, porque además esa pregunta en concreto es una de las que ahora tiene Marisa que te va a realizar, Vale. pero yo te haría en relación a la contestación que estás dando de esta, ampliar un poquito otra pregunta más, que sería, tú Cuéntame. dices que no vuela, No. ¿vale? ¿Quiere decir que puede suspenderse en el aire esa bacteria? Bueno, no, pues, no, precisamente sin querer O sea, nos hacer la afirmar. podemos encontrar, quiero decir, yo entro a un ascensor.
Sí. Te voy a poner un ejemplo real que además muchísima de la gente, en tantas preguntas como nos han llegado, se preguntaban. Entro en un ascensor y anteriormente ha subido una persona infectada de coronavirus, pero yo llevo mis guantes, llevo mi mascarilla y no he tocado nada. ¿Esa partícula está suspendida en el ambiente, en el No, aire? no está suspendida. Cuando tú has dicho sin querer bacterias, lo has dicho muy bien, porque las bacterias sí tienen esa característica, como el caso de la tuberculosis. Pero que no. Entonces, lo que sí es cierto que en todos los sitios donde vas se aconseja que en el ascensor se utilice una persona solo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de esos 2 metros que hemos estado hablando antes de distancia. Claro, lo que pasa es que si esa persona que ha entrado anterior a mí, ella está infectada y toca cualquier botón del ascensor, está claro que si yo no llevo esa protección, voy a dar ese botón y me la voy a llevar. Mm, no tiene por qué. Te explico. Vamos a ver, esta persona sí está infectada, pero las manos las puede tener perfectamente limpias. ¿Me Uh -huh. entiendes? No porque toque el botonero del ascensor ya tienes que tener un problema. Pues, Exactamente. Está claro que a través de la piel entonces y no, sudor no pasaría. en principio no. En principio la vía de entrada es la que he especificado antes. Ok, pues le doy paso a mi compañera Marisa que te tiene otra por ahí preparada. Claro que sí. Y sí, Tomás, porque a propósito de lo que estabas contando de los geles hidroalcohólicos, aparte que nos expliques ahora qué son exactamente, también nos han llegado la pregunta de si todos sirven. Hay diferentes tipos de geles, entiendo. Sí, bueno, a ver, básicamente el gel tiene que tener una concentración de alcohol del 70% para que sea efectivo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que mirar. Y luego también tenemos que mirar que ese producto, aparte de utilizarlo contra el virus, también nos hidrate y nos limpie la piel y nos proteja. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, utilizamos un gel hidroalcohólico al 70%, nos va muy bien, pero si no tiene ninguna otra galénica, ninguna otra tecnología cosmética que no nos dé otras propiedades, pues al final nos puede dar un poquito de alergia, nos puede resecar la piel. Entonces, pues tiene que llegar a otros activos que nos ayuden para eso. También no solamente se puede utilizar gel hidroalcohólico. Yo estaba pensando también que el gel hidroalcohólico se debería utilizar para cuando salgamos de casa. Llevarlo en el bolso, llevarlo en la chaqueta, porque en casa sí hay productos, hay jabón y agua, por supuesto, pero luego también hay otros productos del canal farmacia que son geles antisépticos con una serie de propiedades adicionales que también nos pueden funcionar. Entonces, el que quiera tener un producto un poquito mejor, pues que se vaya a su farmacéutico, que seguro que le va a aconsejar divinamente. Pero ya te digo, principalmente ya que hablamos de la pregunta sobre los geles hidroalcohólicos, que tengan un alcohol al 70%. Luego, evidentemente, eh, si tienen un gelificante que le dé un poco de consistencia, si tiene alguna molécula como glicerina o hidroximetilcelulosa, alguna molécula que también nos ayude a hidratar la piel, porque si no, al final, de tanto utilizarlo, es lo mismo que lo que te he comentado de los jabones antisépticos. Tienen que tener otra tecnología, además de eso, para que ayuden a la piel y la podamos utilizar con total seguridad. O sea que entonces, Tomás, aconsejas salir de casa con un gel también para utilizarlo fuera, principalmente fuera. Y en casa, por ejemplo, ¿qué podemos utilizar? Si no, para no gastar el gel, ya que está bastante agotado. Sí, bueno, en casa, otra cosa que nadie habla es el potencial que tiene el agua oxigenada para el tema del virus, ¿no? O las soluciones de hipoclorito sódico, que también con lejía rebajada al 0,5%, también se puede utilizar para las superficies, para limpiar superficies. El agua oxigenada se puede rebajar o se puede utilizar tal cual, se deja actuar sobre la superficie y luego se retira. Eso no sé por qué no se habla. Pero bueno, lo que te comentaba, en casa puedes utilizar o algún jabón antiséptico de farmacia o el jabón que tú utilizas de tocador de siempre. Aquí lo que es importante es hacer una limpieza constante, ¿no? Que no se nos olvide. Son cosas muy simples, pero que son muy, muy efectivas, la verdad. Sí. La verdad que
Perdona, Voy a hacer un apunte a Tomás porque tenemos mucha información, pero también mucha desinformación al respecto, porque nos están bombardeando constantemente de información y cada día sale una cosa nueva en relación a, por ejemplo, a los geles y, bueno, a los jabones que podemos utilizar en casa. Es que yo también he oído, yo te lo pregunto por si es efectivo o no, porque es una cosa fácil de, por lo menos, acrecentar en casa, ¿no? El típico jabón con un chorrito de un lavavajillas, no vamos a decir marca, un chorrito. Yo lo he oído, no sé si eso es eficaz, no es eficaz, te lo digo por todo este tipo de cosas que nos están comentando, no sabemos realmente cómo hacer. A ver, normalmente los jabones estos de lavavajillas lo que sí tienen una gran cantidad de tensioactivos, ¿no? Puede ser el urisulfato sódico, puede ser otro. Y lo único que hacen son espumantes, pero yo no veo por qué te dan ninguna ventaja respecto a un jabón normal. Normal, ¿no? De todas formas, una cosa que me gustaría decir es que yo creo importante que cuando terminemos el programa sí quiero haceros llegar una serie de documentos de infografía, de incluso algunos enlaces para que bueno, que sepan, porque sí es muy importante que lo de la información es muy importante que sea en organismos oficiales o asociaciones profesionales, colegios profesionales, que estén contrastados. Porque yo llevamos unos 50 días que ves vídeos de... Bueno, yo no veo vídeos, pero la gente te viene asustado con vídeos de todo el mundo diciendo barbaridades. Bueno, tener un poco de rigor y un poco de tranquilidad en ese tema, con el tema de la información. Claro, lo que pasa que, mira, nos entra ahora una pregunta ya por WhatsApp que nos dice que es que en fuentes oficiales, como tú estás diciendo, donde dices Diego, digo. Donde digo Diego. Entonces, Bueno, a ver, que no saben ya a quién hacer caso. A ver, es que aquí hay dos cosas. Primero, hay unos protocolos de actuación y de lo que tiene que hacer el personal, no solo el personal sanitario, sino la gente de a pie, que en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, también pueden buscar información que es pública en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Y claro, yo creo que tú lo que te refieres es al tema del ministerio, de la gestión esta que están llevando, que es bastante mejorable. Pero claro, es que quiero decir, yo cuando digo fuentes oficiales no me refiero a políticos, me refiero a los técnicos que hay en los ministerios, en las consejerías. Ese es el problema, que en lugar de profesionales sean políticos. Tú lo has dicho, ese es el grave problema. Pero es que no quiero invertir tiempo en hablar de política porque no tiene mucho sentido, pero por ejemplo en Alemania, bueno, voy a decir muy claro, aquí se ha menospreciado la labor de los médicos, de los enfermeros, de los farmacéuticos y de los veterinarios. En otros países, por ejemplo en Alemania, pues bueno, el que ha llevado todo el tema este ha sido como nuestro Carlos III, ¿no? El Koch, como el Instituto Pasteur, el Instituto Koch de Alemania, y que lo dirige un veterinario, y nuestros compañeros, por ejemplo, instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, la sección de veterinaria, bueno, ellos tienen unos laboratorios muy potentes, están muy acostumbrados a hacer análisis, entonces no se ha contado con ellos. El tema de no haber contado con los farmacéuticos, con los colegios profesionales de médicos, ni haber contado con los veterinarios, yo es que no lo entiendo. No lo entiendo, pero con otras muchas medidas. Pero bueno, a ver, que ya que me has hecho la pregunta, te la voy a contestar, pero que yo creo que la gente lo que quiere escuchar son cosas que le sirvan para su día a día, no la gestión que han hecho estos señores. Luego, bueno, Javier, si me permites la pregunta, que me interesa mucho, porque estamos viendo muchos tipos de mascarillas, o sea, desde las reutilizables, las más normales, hasta unas que son como muy sofisticadas. ¿Cuántos tipos de mascarillas son? ¿Cuántos hay? ¿Cómo se utilizan? En fin, Tomás, te hago varias preguntas en relación a las mascarillas. Vale, mira, respecto a las mascarillas, principalmente hay tres tipos, pero bueno, principalmente vamos a hablar de dos. Son las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas son las que se utilizan en quirófano. Tiene una serie de características, un producto sanitario. Y bueno, estas mascarillas lo que protegen es digamos que de dentro hacia afuera. ¿Por qué la llevan? Cuando tú vas al odontólogo, al dentista,
ese tipo de mascarillas para protegerte a ti, que estás allí en el sillón este, del, del, del propio sanitario, ¿no? Esos principalmente son un tipo de mascarillas, que son las quirúrgicas. ¿Quién debería, luego hay algunos subtipos, pero bueno, tampoco es interesante comentarlo. ¿Quién debería llevar estas mascarillas? Bueno, pues estas mascarillas las deberían llevar lo que son personas que puedan tener la enfermedad, el COVID-19, o aquellas personas que tengan síntomas aunque no estén diagnosticados, ¿vale? Que sean posibles casos. Luego hay otro tipo de mascarillas que son las filtrantes, que luego pueden tener una válvula para mejorar la respiración o no, que son las filtrantes. Y bueno, estas mascarillas, luego en función del tipo de filtro que llevan, son FFP1, FFP2 y FFP3, que esas dos son de uso médico. Y aquí me gustaría, Javier, porque esto yo sé que te interesa, esto está indicado para sanitarios. Entonces, me acuerdo que me hiciste una pregunta porque una compañera nuestra que ha estado de invitada en nuestro programa como una gran profesional como Elena Rodero, a ti te extrañó que ofreciera solo y exclusivamente este tipo de mascarilla a los sanitarios, y es que en principio debe ser así, ¿no? Luego podemos hablar también de duración de la mascarilla. Las mascarillas luego, os vamos a hablar primero de cómo hay que utilizarlas. No se deben tocar, no se deben tocar, se ponen directamente de la goma que tiene, no se deben tocar. Una mascarilla quirúrgica nos aguanta aproximadamente 4 horas. Y la otra filtrante, pues bueno, podemos tenerla un día. En teoría no se pueden reutilizar, pero bueno, hay algunos protocolos que se pueden recuperar con clorexidina al 2%, con calor seco, en fin. Se están haciendo alguna historia. Y Una luego, cosa, lo único, perdóname, no, Tomás, la pega es en que ahora mismo, las que tú estás diciendo, que de hecho son las que se llaman quirúrgicas y de usar y tirar, ya que hay escasez y que no se pueden dar a todo el mundo, el gobierno se las está dando a la población cuando solo se pueden usar una vez, ¿no? bueno, es que no es exactamente así, Javier, te explico. Hay unas que son higienizantes o higiénicas, depende de cómo las quieras llamar, que son tienen menos protección que las quirúrgicas, que yo creo que esas son las que tú te refieres, que han dicho que las iban a repartir en bocas de metro, en, en bocas de metro, en trenes, en cercanías y tal, ¿no? Bueno, estas les pasa como las mascarillas caseras que se están haciendo de tela, ¿no? Pues te pueden ayudar, algo hacen, sobre todo cuando hay muchas aglomeraciones y tal, pero bueno, si esas mascarillas si no mantenemos la distancia y si no utilizamos las medidas esas de protección que hemos comentado al principio, no tienen Sí, pero mucho recorrido. te pueden servir un día igualmente. Quiero Eh, decir que no sé cómo llamarlo, no sé cómo, fíjate, diría una palabra un poco fuerte, pero que callen y tapen la boca un día por dar una mascarilla a una persona que viaje en transporte, siguen engañando, ¿no? En ese sentido, del uso de esa mascarilla, dejo temas políticos, pero de la realidad de lo que es el uso de una mascarilla quirúrgica. sí, Es casi un usar y tirar. pero que no es quirúrgica. De todas formas, las quirúrgicas son Bueno, 4 horas. quirúrgica o no, pero quiero decir, es una mascarilla de un solo uso. Efectivamente, como todas. Se llame como se llame. Bueno, hay un tipo no exactamente como todas, hay un tipo de mascarilla que me parece que es la norma lo que cumple la N99, que creo que aguantan 60 horas. Bueno, la que han encontrado la falsificación, sobre todo en la zona de Andalucía, que han llegado una partida de esas que estaban, no eran reales. No No, sé Javier, si lo habrás oído. sí, bueno, es otro tema. A ver, el tema de la N99, que te he dicho que aguanta 60 horas, aguantan ese tiempo. Luego había un problema que se ha detectado, que hay unas mascarillas que no cumplen con las especificaciones que venían en el etiquetado y ha habido que retirarla. Ya Entonces, lo que pues, retirarlo. ha creado una serie de problemas, bueno, importantes, porque ahora mismo, ahora que decía Andalucía, ya hay 12 sanitarios que están de baja que han dado positivo, vaya, y luego retirado en cuarentena y no sé si Un no borrón. o sea, una pena. Vale, aprovechando el hilo de las mascarillas, la siguiente pregunta
que nos hacen es que ¿por qué tienen ese precio, esa guerra de precios? Bueno, esto yo creo que lo contestamos la semana pasada. Pero, a ver, Precio aquí me hay un... refiero a la hora de comprarlo en una farmacia. Ya en Ya, otros ya. temas no entramos. No, bueno, a ver, las farmacias posiblemente están incluso más baratas que en otros establecimientos. Pero bueno, al ser un producto sanitario, es normal que se adquiera en una farmacia. ¿Cuál es el problema? El problema es muy sencillo. El problema es que, bueno, hay varias cosas que afectan. Primer factor, la materia prima. La materia prima se ha multiplicado por un 1800%. El transporte aéreo también se ha multiplicado enormemente. Pero hay otro tercer factor que es no voy a decir inseguridad jurídica, pero el tema de haber dado pie a hacer requisos en la aduana, pues bueno, pues entonces ha echado para atrás mucha gente, muchas operaciones, entonces ha provocado más escasez todavía. Hasta esta semana una de las distribuidoras, o la primera distribuidora de farmacéutica de España, ha conseguido 180 millones de mascarillas. Entonces, quiero decirte que la distribución farmacéutica está luchando porque se llegue a unas condiciones normales bueno, unas condiciones normales que es lo que teníamos antes de esta crisis. También es verdad que han habido, como nuestras distribuidoras farmacéuticas no tenían posibilidad de distribuirnos, pues entonces, por servir a nuestros pacientes, pues es verdad que hemos buscado esa mascarilla con muchísimo esfuerzo, con muchísimo, vamos, ha sido una pesadilla. Hemos conseguido mascarillas para nuestros pacientes por otras distribuidoras que no son de Canal Farmacia. Entonces, nos hemos encontrado especuladores, nos hemos encontrado malas praxis, nos hemos encontrado estafas, nos hemos encontrado de todo. Y bueno, y para centrar el tema del precio de la mascarilla, es que, claro, nos la cobran a precio de oro a la farmacia. Entonces, muchas farmacias la estamos vendiendo al costo. Pero quiero que entiendan que al costo ya estamos perdiendo dinero, porque nosotros cuando computemos esa venta de la Hacienda, Hacienda le importa un pimiento que la hayamos vendido al costo. Ellos te van a aplicar como van a ir como si hubieras tenido beneficio, ¿no? Y aún así, pues los precios de las mascarillas han sido, bueno, pues 6, 7, 8 euros, sí. Sí, sí. A estas mascarillas antes, para que hagáis una idea, un paquete de 3M de FFP2 podía costar unos 3,90, tres mascarillas, 4,95, en fin, como mucho, depende del distribuidor, ¿no? Pero el problema del precio no ha sido el de la farmacia, el problema del precio ha venido en origen. Por una parte, todo el mundo está buscando mascarillas a nivel mundial, y entonces, claro, eso encarece mucho y complica mucho el tema. Sí. Bueno, luego, Tomás, si te parece, aparte de las mascarillas, está otra medida de protección, que son los guantes. Pero en relación a los guantes también hay mucha desinformación. Yo te lo digo por mi propia experiencia. En una de las visitas al hospital que tuve, yo iba con mis guantes, los típicos azules esos que lleva todo el mundo, y las enfermeras lo primero que me dijeron, quítate los guantes, porque los guantes dan una falsa sensación de protección, y no es así. Es cierto, vamos a ver. ¿Por qué no he dicho nada de guantes cuando he hablado de las dos medidas principales de protección? Pues muy sencillo, por lo que tú comentas. Vamos a ver, los guantes, lo mismo que las mascarillas, hay que saber utilizarlos. Entonces, si alguien que ha ido al hospital sabe que los guantes se cogen, se utilizan y se desechan. No te los dejas puestos. ¿Qué pasa? Que muchos se dejan los guantes puestos y se piensan que están divinos de la muerte. Y lo que van es, si han tenido la desgracia de que estén contaminados esos guantes, lo que van a esparcirlo por todos sitios, ¿no? Entonces, y luego otra cosa, aunque lavemos los guantes, no es lo mismo, nuestra piel da mejor resultado al lavarlos que los guantes. Si no hay más remedio que tener guantes y no hay más remedio que no tenemos con qué cambiárnoslos, que cómo hay que trabajar, bueno, pues entonces que lo limpien continuamente, pero ya te digo, da una sensación, como tú decías, de las mascarillas mal puestas o mal llevadas o toqueteadas y los guantes, bueno, pues dan una sensación de seguridad que no es cierto, es que lo mejor es lo que hemos comentado de las mascarillas, solamente para personas que puedan tenerlo, o sus cuidadores, o sean ya diagnosticados, y luego la otra de filtración para sanitarios. Y o sea que en realidad los guantes, Tomás, se deben de utilizar solamente para
entiendo, ¿no? Que no como, por ejemplo, vas a comprar, te pongo un ejemplo, vas a comprar. Yo veo, bueno, lo veo por la ventana, claro, que todo el mundo va con los guantes. Todo el mundo va con guantes. A la hora de, por ejemplo, de comprar, ¿es recomendable utilizarlos? ¿No? ¿Cuándo es recomendable utilizar los guantes? Bueno, se puede utilizar, pero claro, cuando tú salgas de allí, lo primero que tienes que hacer es quitártelos, ¿no? Está claro. Y vamos, lo de los guantes, es que lo de los guantes, bueno, ya está. Por ejemplo, las mascarillas, vamos a recuperar el mercado pronto, porque están haciendo grandes esfuerzos en las mascarillas, pero los guantes yo creo que vamos a tardar más en eso, en recuperarlos. Javier, tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos muchas preguntas más, Tomás, pero Javier, le dejo la siguiente porque si no te pregunto yo todo. No hay problema. No se te oye. Pues creo, Tomás, que te voy a tener que preguntar, seguir preguntando. No, ya estoy aquí. O sea, tú es que aprovechas la mínima para no dejarme preguntar, ¿eh? O sea, bueno, Tomás, otra de las preguntas que nos han hecho y que nos han llegado aquí a la redacción de Mortero, en Click Radio TV, es la de, y esta es muy mayoritaria, que son los test del COVID-19. Vale, bueno, sí, es normal que la gente no conozca los test porque, bueno, está metido en bioquímica clínica y en análisis, y es normal. Principalmente hay 3 tipos de test. Lo voy a explicar muy sencillo, porque aquí se trata de que se entienda. Vamos, el virus tiene una membrana, dentro del virus, dentro de esa membrana hay un material genético, concretamente ARN, y por fuera de la membrana hay unas proteínas que son como que es lo que le da la forma esa de corona, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por los primeros test, la famosa PCR. La PCR es una técnica ya muy contrastada que lo que hace es que amplifica trozos de material genético, tanto de ADN como ARN, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace con la PCR? Bueno, pues la PCR se toma con un escobillón o con una turunda, se toma una muestra nasofaringea y se procesa. Entonces, ¿qué hace esta técnica? Esta técnica, si se encuentra ese material genético que hemos comentado antes, que era el ARN que está dentro del virus, lo encuentra, aunque sea muy poquito, lo aumenta de tamaño para que sea más detectable. Y entonces, pues si hay material genético de este tipo de virus, pues entonces se detecta y se hace un diagnóstico positivo o negativo, si no lo hay. ¿Qué pasa con esta técnica? Es muy sensible y lo que pasa es que es cierto que se necesita un aparataje y bueno, que las personas que hagan la técnica, que es una técnica difícil, nosotros, por ejemplo, en práctica en la facultad lo hemos hecho, o sea que lo puede hacer cualquier farmacéutico que esté formado y que tenga la tecnología a su disposición, evidentemente. Sería otra de las preguntas que tenemos ahora. Sí, entonces, esta sería la primera técnica, PCR. Para que se entienda, cosas que tiene buena, es un diagnóstico positivo al 100%, si es que lo hay, no hay falso negativo y es sensible y luego, por contra, o por la característica que tiene, que necesita una serie de tecnologías y personal formado. ¿No se podría considerar una prueba rápida esta? Bueno, sí, 4 horas. Vale. 4 horas, lo que pasa es que ahora te explico las otras técnicas que hay. Hemos comentado que en la superficie del virus hay unas proteínas y entonces también se puede hacer se toma una muestra nasofaríngea, también con la misma técnica de muestreo que en la anterior técnica. Se toma la muestra y esa muestra se mide si hay presencia de esas proteínas. Eso se llama antígeno. Esto también, esto lo que pasa es que es fácil de hacer, es más rápido de hacer, pero también tiene desventaja. La desventaja principal es que como no amplifica la muestra, que antes con poquito ARN que tuviéramos del virus, la PCR no lo amplifica, entonces es más fácil de observar si hay virus o no hay virus. Aquí puede ser que tomemos la muestra, pero la muestra no sea cantidad suficiente como para que se pueda ver qué hay, ¿no?
Y luego la tercera técnica, aunque no es exactamente de diagnóstico, pero os explico. Vamos, si nosotros tenemos una persona que tiene los síntomas del COVID-19, tiene los síntomas y le hacemos una prueba de anticuerpos, serología de COVID-19, pues entonces lo que nos va a medir es los anticuerpos que nuestro cuerpo genera a un agente externo. No tiene por qué ser COVID-19, pero joder, si tengo los síntomas y me estoy haciendo la prueba al 100%, es que el agente externo que me está provocando esa reacción de mi cuerpo sea el COVID-19. Esto es muy importante, es muy interesante porque la inmunoglobulina, la respuesta de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmune, primero aparece la IgM y luego la IgG. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como medimos los dos niveles de IgM y IgG, pues entonces sabemos en qué grado de la enfermedad estamos. Si ya lo hemos pasado, si no lo hemos pasado, si lo estamos pasando. Esta prueba se puede hacer en cromatografía seca. Entonces, para ello solamente se puede hacer de dos maneras. O coger una muestra de sangre en un laboratorio y que no haga la serología, o con un autotest. Bueno, pues en 15 minutos, esto es más rápido que las 4 horas que estábamos hablando y nos va a dar una idea de por dónde andamos. Porque ya os digo, si hemos pasado la enfermedad, si la estamos pasando, es cierto que hay una ventana entre unos síntomas y la respuesta inmune, entonces puede dar a partir del día 20 de los síntomas y esta prueba, si es positivo siempre y si es negativo, es negativo. Si la hacemos la prueba antes de esos 20 días, puede ser que nos encontremos con un falso negativo y haya que repetir. Pero principalmente hay 3 tipos de test para que lo sepan. Y por supuesto, ya que estamos hablando de los test, es fundamental que empiecen a hacer test a todo bicho viviente. O sea, hasta que no sepamos dónde estamos, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar Yo creo que ni ellos lo saben dónde estamos. Bueno, no lo saben porque no están haciendo test. Los test que hacen, bueno, algunos les hacen hasta 3 y 4 test, por lo que parece, por ahí que se oye. O sea que, ¿cómo sabes que no hay? Pues para unos no hay, para otros hay hasta 3 y 4. Lo digo porque eso también ha sido uno de los malestares entre las preguntas que nos han llegado, ¿no? Que por qué a unos tantos test y a otros no hay. Bueno, no contestamos, ¿no? Vamos a cosas más interesantes, de verdad. Vale. Exactamente. Vamos a cosas que todo el mundo se pregunta. Por ejemplo, si yo ahora mismo me quiero hacer un test, Tomás, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que acudir? Vale. Bueno, yo te puedo decir... La pregunta sería si un farmacéutico, de hecho, pudiera hacerlo, ¿no, Marisa? También, exactamente, claro. Hablando con él, pues vale. voy a ello, claro. Sí, vamos a aprovechar. Quiero hacer un inciso, Tomás, porque nos están llegando muchos mensajes diciendo que tienes y se te ve una gran preparación, que si todos nuestros farmacéuticos están tan preparados como tú. Yo creo que un poquito nos podrías decir, porque la gente te está asombrando por las palabras que te están oyendo, y bueno, yo creo que eres algo más que farmacéutico, ¿no, Tomás? Aclarárnoslo un poquito. Bueno, a ver, lo hay incluso mejores que yo, ¿eh? Eso por supuesto, doy fe. Bueno, yo soy farmacéutico, soy doctor en farmacia y luego soy licenciado en Ciencia y Tecnología del Alimento, ¿no? Tengo mi oposición aprobada de inspector de sanidad de la Junta de Andalucía, aunque no he ejercido como inspector. Y luego he sido investigador de la Universidad de Granada, en la Facultad de Farmacia, en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Pero bueno, director técnico de un laboratorio, investigador, en fin, tampoco es muy aburrido hablar de mí. Pero vamos que sí. Bueno, está bien aclararlo, Tomás, porque a ti te están dando, está observando la gente que estás dando una serie de explicaciones muy técnicas y bueno, si los farmacéuticos están tan preparados, entonces habría que aclararlo. Sí. No, de verdad. Quiero aclararlo, ¿eh? Sí, mira, la formación, nosotros dedicamos muchísimo esfuerzo para la formación tanto de los farmacéuticos como de nuestro equipo y la verdad es que, bueno, de hecho, hablando de formación, CEFAG, que es la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitaria, pues ha hecho varias formaciones online de este tema, sobre el COVID. También ha hecho formaciones, porque es muy importante el manejo de inhaladores, siempre es muy importante que la gente sepa cómo funciona y cómo utilizarlo.
pero en estas fechas más, porque muchísima gente que le dan el alta tiene problemas respiratorios, tiene, aparte del tratamiento antiviral que le dan, le ponen inhaladores, muchos saben manejarlo, otros no saben manejarlo, y ahí está su farmacéutico para ayudarle. De todas formas, ya te digo, sí, la verdad es que los farmacéuticos somos gente bastante formada, no se puede decir otra cosa. Antes, cuando empezó esta crisis, yo me acuerdo que y encima que nosotros tenemos las formaciones cuando podemos, normalmente de 2:30 a 3:30 en el Colegio Farmacéutico de Madrid. Y cuando vino Sánchez Marto a darnos una formación sobre el COVID, precisamente, porque era experto en salud pública, y se quedó flipando porque, claro, estaba el auditorio hasta arriba y era una hora pues, malísima. Y él decía, macho, pues yo, mi médico normalmente hasta ahora no, no lo pillo yo para esto. Pero que sí, que se queden tranquilos que los farmacéuticos no solamente estamos formados, sino que nos reciclamos, intentamos estar al día y ayudar a nuestros pacientes, a nuestros amigos. Bueno, pues ya no aclarado este pequeño inciso, la pregunta tuya, Marisa, para que Sí, creo que era sobre dónde puedes hacer los test, ¿no? Vale, yo te explico. Vamos, ahora mismo los test no se pueden hacer en farmacia. ¿Por qué no se pueden hacer en farmacia? Pero sí te lo va a poder hacer un farmacéutico, ahora te lo explico. No se pueden hacer en farmacia porque, nosotros las pruebas diagnósticas que podemos hacer en farmacia están limitadas y esta concretamente no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay que sacar sangre, entonces, salvo algunas farmacias que están dadas de alta como laboratorio, pues sí pueden manejar muestras, ¿no? Pero por lo general, no. Yo sé que ha habido un ofrecimiento para utilizar la red de farmacias para distribuir los test, incluso para realizarlos, pero bueno, no, a día de hoy no se puede hacer. Esto no quiere decir que como se están tomando medidas excepcionales por la situación en la que estamos, no quiere decir que esto vaya a cambiar. ¿Qué necesitas para hacerte un test? Bueno, pues necesitas en principio una prescripción médica, que un médico diga que hágase. ¿Y dónde me he hecho yo el test? Porque, bueno, otra cosa maravillosa que hay que agradecer al Ministerio de Sanidad es que no nos tenga como personal prioritario. Para los farmacéuticos no hay ningún tipo de protecciones, no hay ningún tipo de... no hay test para nosotros. No hay test para nosotros y, bueno, yo me he ido a hacerme un test a un laboratorio de una farmacéutica en Madrid. Y bueno, precisamente, ha salido negativo. Pero quiero decir que tiene que ser un médico que te lo mande y ya te pones en contacto con el laboratorio o otro diferente, no tiene por qué ser al que yo he ido, ¿no? Y te hacen el test y en 24 horas tienes el resultado. Pero ahora mismo... ¿Vamos a poderlo hacer? Tomás, particularmente, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. No hay ningún problema, ¿no? No. El único requisito que piden es que te lo mande un médico. Es un requisito que sacó el Ministerio y si no lo han variado, pues ahí sigue. Vale, y no sé si esta pregunta en relación a esto tendría sentido o la puedes contestar. Sí. ¿Qué puede costar hacer un test así a nivel privado? Bueno, aproximadamente no es caro. No es caro. Estamos hablando de un test de serología que es lo del anticuerpo que puede estar alrededor de unos 70 euros. Y el de PCR puede estar unos 140, 150. O sea, quiero decir, hombre, es que tampoco te vas a hacer los test cada 5 días. Quiero decirte que tampoco. No, bien, pero hay, por ejemplo, personas, Tomás, que no se lo han hecho, se lo han pasado. Yo conozco algunas y entre ellos tenemos un compañero nuestro que está incluso hospitalizado y él no sabe si lo sigue teniendo, no lo sigue teniendo porque no se lo han hecho. Ya. Y sí está hospitalizado. Quiero decir. Pues es que el tema de los test que es sangrante, es que es una barbaridad que no estemos ya. Bueno, no quiero hablar de malas decisiones, pero desde luego en la decisión de los partidos de fútbol, de los mítines, de las manifestaciones, ha sido una barbaridad. Muchísimo más está que se equivoquen, pero sabiendo ya que era una barbaridad y lo han hecho, pues entonces, claro, ahora mismo estamos sufriendo las consecuencias. Es que el problema es que no son números, son personas que fallecen. Claro, ¿no? Y llevan por más 20.000 oficiales, entre comillas. Sí. Pero bueno, no se sabe, luego se averiguará. Entonces,
¿Qué pasa con los test? Pues los test que tenían que estar haciendo test a cascoporro, pero vamos, De yo todo el entiendo mundo. que hay que empezar por algún lado. Pues mire, empieza usted por los médicos, por los farmacéuticos, por los enfermeros, por los veterinarios. Esa población de riesgo también que existe, Estamos, están más en contacto con el... claro, y luego residencia de ancianos, gente vulnerable, y luego ábralo a toda la población, pero lo que no puede ser que estemos ya a finales de abril y que no tenemos ni puñetera, vamos, ni puñetera idea de dónde estamos. Sí, sin duda. Bueno, Tomás, te viene otra pregunta también. ¿Qué puede mi farmacéutico llevarme la medicación a casa? Está claro que se puede, personas autorizadas a salir, otros no. Sí, las farmacias están abiertas y podemos ir, pero habrá personas que no pueden. Vale. Entonces, ¿se puede llevar esa medicación por parte del farmacéutico? Yo te explico. La distribución, el reparto de medicamentos a domicilio está prohibido. Pero de forma excepcional la consejería no ha autorizado a hacer atención farmacéutica domiciliaria. Eso no es exactamente llevar los medicamentos a domicilio. Todo esto está protocolizado, todo esto hay que rellenar una serie de documentación, no está en plan, está todo muy reglado para poder hacerlo. Y entonces esto significa que a nuestros pacientes, que nosotros hacemos su seguimiento farmacoterapéutico, que los conocemos, que sabemos lo que toman, cómo lo toman y todo, pues entonces sí nos están autorizando bueno, además de hacer este seguimiento farmacoterapéutico, a lo que es atención farmacéutica domiciliaria, o sea, y entre ellos, pues se le puede llevar al domicilio. Esto no es discrecional, esto no es a todo el mundo. Estos son a personas vulnerables, personas que no tienen un sobrino, que no tienen un vecino, que no tienen un hijo que se pueda desplazar a la farmacia, ¿no? Pero bueno, lo estamos haciendo, la verdad es que, bueno, para nosotros es algo que hacemos, lo hacemos con gusto y la verdad que es muy gratificante porque si esas personas nosotros no fuésemos, nosotros ahora mismo estamos llegando a donde no llega nadie, porque nuestros compañeros de atención primaria, bueno, pues no han tenido más remedio que los centros de salud convertirlos en equipos de urgencia, atender solamente urgencia, aunque también hacen monitorización de acenocumarol, también atienden a vacunación, a cura, en fin, hacen una labor muy importante, pero justo como no hay consulta, pues los pobrecitos míos a veces no han tienen... tenido que improvisar. Muy bien. Sí, hablando del tema también de a lo mejor las personas que no puedan, por ser población de riesgo, salir, tenemos una pregunta que dice exactamente, ¿qué pasa con mi tratamiento de hospital? Vale. A ver, también de forma excepcional, mediante una orden ministerial, se autoriza a que los pacientes, bueno, no tengan que ir al servicio de farmacia hospitalaria a retirar su medicamento. Entonces, yo os voy a contar el caso nuestro. Bueno, esto cómo funciona. Bueno, pues cualquier paciente que tenga este problema, este problema no, que tiene que ir a por su medicación y no le conviene desplazarse, pues lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el servicio de farmacia de su hospital y autorizar que por favor que le hagan llegar el medicamento. Entonces, ¿cómo se está haciendo esto? Esto ahora mismo se está haciendo de la siguiente manera. Del hospital avisa al ayuntamiento de donde vive esta persona y el ayuntamiento pone los medios. Esto es a día de hoy, esto evidentemente es mejorable, pero a día de hoy lo que se está haciendo es que el paciente habla con el hospital, solicita que no puede ir, que hagan las gestiones, el hospital avisa al ayuntamiento, el ayuntamiento recoge la medicación y nosotros en San Martín de Valdeiglesias lo que estamos haciendo es algo bastante lógico, brindamos nuestra ayuda al ayuntamiento. Entonces en San Martín de Valdeiglesias lo que hace es que esa medicación del paciente que llega al ayuntamiento nos la derivan a la farmacia, que es donde deben estar los medicamentos bajo nuestra guardia y custodia, y entonces no comprometemos a otras personas que vayan trayendo medicamentos y adquieran una responsabilidad que no les corresponde ni están capacitados. Y entonces pues allí hacemos dos cosas, avisamos al paciente, el paciente encantado de ir a su farmacia de confianza con su farmacéutico a recoger su medicación y no tener que ir ni a Móstoles, ni al Alcorcón, ni a San Pedro. Y nosotros contentos también porque bueno, ya aprovechamos para que nos puedan comentar todas las dudas que tengan de su tratamiento. Y así estamos funcionando, una iniciativa que bueno, estamos encantados de colaborar con nuestro ayuntamiento, con nuestros vecinos. Y pues bueno,
que sepan que no tienen por qué ir al hospital y que se está haciendo un esfuerzo muy importante porque no se desplazan. Muy interesante, desde luego, y muy necesario en este tiempo, porque estamos muy desubicados realmente, Tomás. Entonces, A todo ver, esto viene muy bien. nosotros lo primero, nosotros ya llevamos aproximadamente, bueno, pues como todo el mundo, llevamos casi 2 meses ayudando, ¿no? Porque nosotros al primer sitio donde van es a la farmacia y luego ya van a la atención primaria, van a hospital o ya se derivan. Y lo que más hemos hecho es informar porque no sé si os hacéis una idea de cuando una persona está angustiada, una persona está preocupada, lo que vale es una palabra, no solamente una palabra amable, sino una palabra que sepa decir las cosas como son. Tranquilo, tienes que tomar estas medidas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y a mí me gustaría, bueno, aprovechar para decir que lo de siempre, ¿no? Que estamos para ayudar a nuestros vecinos, a nuestros pacientes, no estamos ni para que nos den premios. La verdad es que, hombre, la verdad, si nos reconocieran nuestro trabajo las autoridades, pues estaría bien, pero no, es que nos da igual, vaya. Lo importante es que ayudamos a nuestros vecinos, a nuestros pacientes, a nuestros amigos, y eso es lo que nos llega. Bueno, hay que decir también a la hora de los premios, antes de hacerte la siguiente pregunta, que sí, los premios son importantes y tú hace poquito recibiste uno, entregado por los farmacéuticos. Así que eso también hay que reconocerlo y lo vamos a dejar ahí. No, bueno, tuve la suerte de que me seleccionaran para un equipo de trabajo del Colegio Farmacéutico de Madrid. Bueno, hicimos una cosa muy importante que no había hecho nadie nunca, que es definir el mapa competencial del farmacéutico de oficina de farmacia, de realizar una evaluación de las competencias a través de una ECOE. Tampoco lo había hecho nadie nunca. Y bueno, por eso recibí un premio de investigación en noviembre a este equipo de trabajo que está capitaneado por Julio Zarco, por Vidal Varela, Celia Gonzalo. Y bueno, hombre, se agradece que te reconozcan el trabajo. Y luego, pues, a consecuencia de este primer premio, pues en la gala de San Martín de Valdeiglesia, una gala pinche, pues bueno, un poco por poner en valor los vecinos que hemos hecho algo que un poco más interesante por los demás y tal, bueno, pues tuvieron a bien que fui uno de los 10 galardonados, pero bueno, sí, los premios también, pero... Sobre todo por las farmacias rurales, ¿no, Tomás? Que son muy importantes. Las farmacias rurales, bueno, hacemos una labor, lo que he dicho antes, le llegamos hasta donde no llega nadie. Yo creo que en nuestro día a día, yo creo no, te digo que a nosotros que nuestros vecinos, nuestra gente nos lo reconoce todos los días, con su cariño, con su respeto, con su apoyo. También me gustaría destacar la paciencia que tienen, porque ahora con las medidas estas de protección que hemos tenido que adoptar en las farmacias, pues bueno, esos 5 minutitos que tienen que esperar en la calle, hombre, a nosotros nos duele que estén en la calle, pero bueno. Bueno, vosotros entonces, por la forma que lo estáis diciendo, sobre todo en un pueblo, sois como la segunda opinión, ¿no? En muchos casos. Por la primera. Hombre, el otro día tuve la oportunidad de colaborar con el ayuntamiento se hizo una sesión, no una sesión clínica, pero sí, se hizo una sesión abierta a los vecinos que nos pusieron las preguntas y bueno, pues ahí estaba la señora alcaldesa, el jefe de policía local y luego como autoridad sanitaria pues estaba el servidor de ustedes y bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, vamos a seguir con el permiso de Marisa. Marisa, si me deja realizarte otra de las preguntas que ha llegado. Sí. Y esto ya va un poco de los asintomáticos, ¿no? Vale. ¿Cómo se contagia? Bueno, el contagio creo que ya lo hemos indicado. Lo hemos indicado al principio, sí, pero bueno, hablan de los asintomáticos que no hemos hablado de alguna forma tampoco. Vamos a ver, nosotros hay una infografía que no es mía, que es de un compañero mío, del doctor Estrada, Guillermo Estrada, que es miembro del Comité Científico del CEFAC. Que bueno, entonces, que luego es uno de los materiales que pongo a disposición de CLIR Radio. Y entonces, desde el día 4, una vez que nos contagiamos, ya podemos contagiar a otra gente, ¿no? A otras personas.
por eso es la medida de aislamiento, por eso de los pacientes en su casa, en una habitación fuera, cuando se ventile, que se ventile de una manera determinada, que no haya circulación de aire desde esa habitación hacia el interior de la vivienda, porque hay capacidad de transmitir no solamente cuando el sexto día empiezan los síntomas, sino ni cuando hay días falta de respiración. Se puede estar contagiando incluso bueno, a final del periodo de recuperación. O sea, estamos hablando que podemos estar contagiando entre 20 y 30 días. Por eso es tan fundamental diagnosticar los casos asintomáticos, porque nos evitamos que haya contagio. Y por eso hay que hacer test masivos. Es que de verdad, es que yo no quiero, de verdad, no quiero hablar de cosas que no me gusta hablar, pero es que hasta que no hagan test y sepamos en qué momento del problema este de salud estamos, no van a poder, suponiendo que tengan capacidad para hacerlo, no van a poder tomar las decisiones necesarias a futuro, ¿no? Porque hasta que no sepamos dónde estamos no se puede saber, no se pueden tomar decisiones, y la única forma de tomar decisiones es que esté todo medido. Y hasta que no tengamos resultados no vamos a avanzar, desgraciadamente. Claro, porque sí puede ocurrir que, por ejemplo, una persona que le hagan hoy un test y que dé negativo, y está con otra persona que no ha sido diagnosticada porque no le han hecho el test, y sí está de alguna forma, bueno, lo tiene, se lo puede traspasar a la persona que aunque le hayan hecho el test y haya dado negativo, puede contagiárselo, ¿no? Efectivamente. Si no se lo han hecho a la otra persona y la han puesto en su aislamiento. Claro. Claro, es que es un desastre, entonces. Bueno, hay que pensar que vamos a mejorar, y hay que pensar que se van a hacer las cosas bien, y hay que pensar que van a dejar trabajar a los que tienen que trabajar, y que el comité de expertos, el famoso comité de expertos, entiendo que deben ser expertos de verdad. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Otra de las como preguntas, experta, Marisa, en hacerte la siguiente pregunta. Otra de las preguntas, Tomás, que nos hacen, supongo que será por la afección a los pulmones que conlleva el virus, es que si con una radiografía de tórax podemos saber si tenemos el COVID-19. Vale, bueno, puede ser una prueba complementaria. Pues, ya que lo normal es que te hagan un test y sepas, pero si no hay test, tienes los síntomas y esto deriva a una neumonía bilateral, pues entonces puede ser una prueba complementaria. Por sí sola no, pero claro, si tienes la clínica de la enfermedad y tienes la neumonía, pues entonces, bueno, se puede utilizar como prueba complementaria. De verdad lo que vale para diagnóstico son los test. Pero bueno, que se puede utilizar como prueba complementaria, sí, es correcto. Y de hecho se utiliza, ¿no? Se utiliza. Sí. Bueno, la verdad que por los comentarios que nos llegan, Tomás, bueno, te felicitan por este programa, porque bueno, estás aclarándole muchas dudas que tenía, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Y llega una, vamos a ver si la puedes contestar, porque yo creo que esto también se lo hace y se lo pregunta a mucha gente. Vale. Si lo pasas la enfermedad, ¿quedas inmunizado? Esa pregunta es magnífica, Esperemos que sea magnífica la contestación. Sí, esperemos. Vamos a empezar. No es una pregunta fácil, pero voy a intentar que se entienda. A ver, lo que está claro es que esto no es como cuando pasas el sarampión y te quedas inmunizado para toda tu vida, ¿vale? Esto se podría decir que se podría decir, y ahora voy a aclararlo y a explicarlo bien. Podría entender que es como cuando pasa la gripe y te inmunizas para esa gripe, pero no para la siguiente. De todas formas, tened en cuenta que el virus a día de hoy, las últimas investigaciones hablan de que hay 10 cepas diferentes del mismo virus. 10 cepas con diferentes virulencias. Entonces, a lo mejor podemos estar inmunes a una cepa o a otra no. Eso para empezar. Y luego, detectando el caso, bueno, un porcentaje aproximadamente de un 14%
de personas que se reinfectan, ¿eh? Eso se está hablando, pero todavía hay que seguir investigando mucho, de que hay una parte del virus que se queda como reservorio en los pulmones y luego puede, al bajar nuestras defensas, pues se vuelve a dar la cara. Que si te quedas inmunizado, en principio sí, pero con reserva. Hay que seguir investigando y hay que seguir trabajando. De todas formas, no sería una inmunología, como he dicho, ya a perpetuidad, ¿no? Eso Vale, es, muy bien. La pregunta que ahora te va a hacer Marisa, le llega a ella y te la va a hacer ella porque vale. parece ser que se la consultaron a una vidente y como Marisa es nuestra brujita particular y Radio TV, te la va a hacer por eso. Porque creo que la última bola de cristal al que se la hicieron se quedó sin luz. Entonces, a ver si Marisa... Pues mira, Tomás, esta pregunta te la hace nuestra oyente, te la hago yo, te la hace Javier y te la hace todo el mundo. ¿Cuándo podremos salir de casa? Desde luego, estoy dejando las mejores preguntas para el final. Bueno, vamos a ver. Bueno, queda otra, queda otra. Queda otra. Bueno, otra que ahora te haríamos. Tiene que ser la pera, vaya. Bueno, esta pregunta, bueno, no es... A ver, diréis que vaya tela, ¿no? El tema es que, como no tenemos resultados, no tenemos datos, pues no sabemos exactamente cuándo va a ser. ¿Qué parece lo previsible? Bueno, lo previsible parece que, bueno, parece que en 3 semanas ya se va a empezar a normalizar la cosa. Parece, pero claro, hasta que no hagan test, hasta que no sepan dónde estamos, y luego también sería muy importante, no solamente hacer test, lo que ya se debería hacer bien es, a ver, de esas personas que se infectan todos los días, que sepa con la que se infectan para ver si es la más virulenta, la menos virulenta, porque eso, sin esa información tampoco vamos a saber dónde estamos. De todas formas, yo espero que en 3 semanas ya empezamos a salir y bueno, que lo que no puedo saber es el criterio que va a seguir el Ministerio de Sanidad, porque no lo sabe ni ellos como para verlo yo. Bueno, entonces a este oyente que nos pregunta que si nos comeremos las uvas online, no lo podemos entonces. Bueno, hay algunos factores que evidentemente no creo que llegue la cosa a ese tema por lo siguiente. Evidentemente hay un factor medioambiental que es muy importante, que es la temperatura ambiente, ¿no? Entonces ya vamos hacia el calor. Entonces lo normal es que ese virus, que sabemos que no está en el aire, que se queda en la superficie, pues se debilita, se deja de tener sus mejores condiciones de vida antes con el calor. Entonces es una cosa que vamos a tener a nuestro favor para la uva. Y luego otra cosa que vamos a tener a favor es que bueno, hay muchísima gente y muchísimos recursos trabajando sobre la posible vacuna. Entonces, lo normal es que esto, bueno, hay que tomárselo con mucha paciencia, todavía hay que remar mucho, pero yo espero que, bueno, ya para verano pues ya esté la cosa relativamente normal porque igual tenemos que seguir manteniendo esa distancia de seguridad, igual hay algunos hábitos que bueno, que hay que cambiarlos o hay que adaptarlos a las nuevas condiciones, pero bueno, yo creo que vamos, para la uva seguro que nos las tomamos. Bueno, esperemos de momento que el verano, porque hay un oyente que nos llama, que nos mande una estrofa de una canción. Bueno, no sé cómo sonará o cómo, pero que es Eva María se fue con su bikini de playa y su test realizado. Esperemos que... No sé, Armentero, no sé qué... la adaptación esa de Armentero me parece que no te ha quedado muy bien. Bueno, ha sido una oyente, ¿eh? Bueno. De todas formas, recuerda a Paco Pastor, que yo sé que no nos está viendo. Sí, hemos tenido... bueno, el programa viene a continuación tuyo. Sí, Paco viene a continuación tuyo. Sí. Así que le mandaremos... Mira, le diremos que cambie un poco la letra. A ver qué tal. Bueno, pues Tomás, hasta aquí toda la... Marisa, ¿tú tienes alguna otra pregunta?
Pues yo creo que Tomás, nos ha solventado muchísimas de las dudas que teníamos todos, que yo tenía, y yo sinceramente, particularmente, me quedo mucho más tranquila. De todas maneras, pues lo que decía Javier, ¿no? Que ponemos a disposición de todos nuestros oyentes nuestro correo electrónico, que pondremos en redes sociales, por si tienen alguna pregunta más. Pero yo creo que con todas las que te hemos hecho, Tomás... Bueno, y sí publicar luego todo lo que nos mande Tomás, Marisa. Como recomendaciones y todo. Sí, yo toda esa documentación la preparo y a lo largo de la tarde ya os la hago llegar. Y nada, que simplemente que seguís confiando en vuestro farmacéutico, que estamos para ayudaros y nada, mucho ánimo y quedaros en casa, vosotros que podéis. Muy bien. Bueno, también nos despedimos entonces. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Y bueno, el eslogan del Mortero, Tomás. Sí. El Mortero, el programa que se hace cuando hay algo importante que decir. Por supuesto. Y en estos tiempos son muy importantes todos los comentarios que nos has hecho. Por supuesto. Pues bueno, es tu propio programa, que es tu propio programa. La verdad es que muy bien, un placer trabajar con este equipazo que hemos estado esta tarde con todos vosotros. Y nada, seguro que el siguiente Mortero va a ser incluso más interesante. Bueno, pues... Seguro que sí. Gracias, Tomás. Bueno, pues nada, encantado. Chao, nos vamos. Hasta luego. Chao.